Hola a todo el mundo. Creo que en esta habitación tengo un objeto de deseo y que además es oscuro. Pero la cosa es que no sé dónde está. No sé, tendré que mirar mejor. Porque no lo sepa, hay una película que se llama Ese oscuro objeto de deseo. Es del año 1977. Y está dirigida, es una película franco-española y está dirigida por Luis Buñuel, uno de los directores más destacados que hemos tenido en España y que además es conocido, muy conocido en países pues, como Francia, sobre todo en Francia y en México, que ha hecho películas. Luis Buñuel nació en Calanda, que es una localidad que está en la provincia de Teruel. Bueno, pues nos vamos a Calanda ya. No con Luis Buñuel, porque falleció hace mucho tiempo, pero sí con mi compañera Isabel Conesa. Buenos días, Isabel. Hola, buenos días. Bueno, pues nada, aquí haciendo la broma con el señor Buñuel, pero vamos, no es lo único que tenemos en Calanda de lo que podemos estar orgullosos, sino también pues, el melocotón, por ejemplo. Eso es, el melocotón, el aceite, los tambores. O sea que aquí somos pocos, pero andamos sobrados de cosas buenas, ¿eh? Hombre, eso no hace falta ni que lo digas. Bueno, sí que hace falta que lo digas porque en Aragón no somos mucha gente. No Sí, somos es muchos, cierto. pero merece la pena venir aquí. Y yo a veces me sorprendo, y a lo mejor no debería, cuando veo que hay gente del sur que viene a Dinópolis o que viene al Maestrazgo, o incluso yo una vez en Mallorca vi una ruta por el Maestrazgo en una agencia de viajes y dices, jolín, pues una ruta por el Maestrazgo que la publiciten en Mallorca. Sí, sí, Oye, sí. Sí, ya llegamos lejos, ya es. sí, exactamente, exactamente. Y hasta extranjeros te puedes encontrar. Sí, sí, sí. No, la Bueno, verdad que sí. Es una tierra muy rica. Estamos pocos en población, pero tenemos muchas cosas buenas. pues sí, la verdad es que sí. Bueno, tú eres redactora SEO, copywriter. Cuéntanos un poquito más si te alguna especialidad que tengas, algo que más te guste, lo que más disfrutes dentro de tu trabajo. Pues sí, bueno, como has dicho, yo me dedico a la redacción de contenidos en Internet y bueno, siempre me defino como redactora antes que como copy, aunque al final acabamos haciendo un poco de todo porque me cuesta contemplar una faceta sin la otra. Yo me dedico sobre todo a la redacción de contenidos para blogs, es un poco la estrella, ¿no?, del servicio que ofrezco. Entonces, cojo los blogs de los clientes, blogs de tiendas online, blogs personales, blogs de emprendedores y pues creo una estrategia y la pongo en marcha para captar tráfico a través de eso, del blog y bueno, posicionarlos como expertos un poco y eso, ir ganando clientes a través del contenido en el blog. Uh -huh. Bueno, claro, esto que comentas pues es un poco general, pero bueno, vamos a profundizar un poco más y es que tú has trabajado en un sitio que es que fue uno de los primeros e-commerce que hubo en España y fue Aceros de Hispania. De Sí. hecho, hace unos años, y supongo que todavía seguirá así, cuando tú buscas en Google cuchillos, o sea, el primer resultado que te sale es la empresa Aceros de Hispania. Y bueno, sabiendo que tú trabajaste ahí, ¿cuál fue tu misión ahí? ¿Qué aprendiste? Pues yo, bueno, comencé, de hecho, mi andadura en Internet la comencé en esa tienda online. Yo hice la carrera de historia y cuando acabé la carrera, pues a través de una amiga comencé a trabajar allí sin tener ni idea de lo que era una tienda online, porque fue en 2010, o sea que esto era muy incipiente todavía, el tema del e-commerce. Y bueno, me dijeron, pues vente y algo harás por aquí. Querían a alguien sobre todo que escribiese. Entonces, pues bueno, como mi formación era de letras, pues pensaron que podría hacer bien, ¿no?, la tarea de crear contenido. Entonces comencé creando fichas de producto para la tienda online. Esa fue la primera tarea a la que me dediqué. Y bueno, yo de hecho es que no había estudiado nada de tema de internet, o sea, todo era escritura. Pero bueno, a mí me gustaba escribir, me iban orientando un poco en tema de palabras clave, cómo tenía que buscar las palabras para introducirlas en la ficha del producto, cómo colocarlas en los sitios adecuados, e intentar dar respuesta a través de la ficha del producto, hacerla la más completa posible, la importancia de las imágenes, o sea, poco a poco fue un aprendizaje a base de práctica, ¿no?, de estar allí y de ir haciendo. Una vez que me
puse ya un poco firme con el tema, ¿no? Ya me iba saliendo la cosa rodada, pues pasé también a escribir contenidos informativos, artículos. No tenían un blog como tal, pero tenían un espacio de la página donde colgaban artículos, pues eso, orientados a posicionar, a ofrecer información de valor al público, ¿no? Que estaba buscando en Google. Y bueno, me pegué también mucho tiempo haciendo esa tarea y al final es un poco el aprendizaje que yo recibí de tema internet vino por allí. Tanto lo que ya aprendía en la empresa con la gente que estaba allí y me iba ayudando, como yo lo que empecé a estudiar por mi cuenta para hacer mejor mi trabajo. Y bueno, eso básicamente fue mi tarea. También hice atención al cliente. O sea, como es una empresa pequeña, al final te toca hacer de todo. No solo hay tareas de escritura, sino pues eso, atender llamadas telefónicas, contestar correos, hasta incluso alguna vez hicimos paquetes en el almacén. O sea que se hacía un poco de todo. Pero lo bueno también era eso, que aprendías el contexto entero de la empresa y no solo estabas en tu ordenador escribiendo, sino que además podías aprender hablando directamente con el cliente, viendo qué problemas tenían, las dudas más frecuentes que luego podías resolver cuando escribías los textos, cuando escribías una ficha de producto, pues a lo mejor dudas muy frecuentes que te hacían llegar, pues dices, bueno, vamos a completar la ficha con esta duda porque a lo mejor no ha quedado claro en la página y hay que reforzar. O sea que al final el estar también en todo ese contexto de la empresa pues te ayuda a mejorar, ¿no? Lo que es el tema del contenido. Y bueno, fundamentalmente eso fue el aprendizaje que obtuve allí, el tema de escribir para Internet, pensando en Google, pensando también en el usuario, el tema de posicionamiento web, marketing de contenidos. Y luego empiezas a hacer uso de tácticas, ¿no? Pues el storytelling, por ejemplo, pues yo lo utilizaba, pero no sabía qué era eso. El copywriting, ¿no? Pues yo no sabía que era así, pero al final utilizas, pues eso, algún truco de escritura persuasiva para intentar captar la atención del cliente, para intentar que el titular llame la atención. Pero todo eso yo sin nombre, o sea, lo hacía como por inercia. Al final lo acabas aprendiendo, pero no tiene un título, esto es tal. Y al final pues acabas aprendiendo, ¿no? Buscando en internet, pues resulta que esto que hacía yo tenía nombre y se llama así, se llama así. Y bueno, eso fue un poco el aprendizaje que obtuve hasta que, bueno, por problemas de la empresa hubo un ERE y nos fuimos algunos al paro y, bueno, mi propio jefe me animó a que retomase mi tarea como redactora por mi cuenta porque estaba satisfecho y sabía que había gente que necesitaba este tipo de servicio. Y, bueno, aquí sigo. De hecho, hemos empezado a colaborar igual hace unos meses, o sea, que sigo trabajando para ellos de forma externa. Y nada, yo muy contenta porque era una ventana que no, o sea, me abrió una ventana a internet que yo no la desconocía por completo, el tema de la venta online. No sabía yo que internet valía para eso. De hecho, para 2010 yo había usado internet pues para eso, para buscar información para la universidad, para Messenger, para yo sé, temas muy, muy básicos, para un tema personal, pero nunca lo había visto como una salida laboral. Hasta que vi que se podía vender por internet, que hacía falta contenido porque al final todos lo que buscamos en Google, la mayoría, ahora ya hay mucho vídeo, hay mucha foto, hay mucha imagen, muchas infografías, pero bueno, al final es contenido, tú buscas contenido cuando entras a internet, si no hay palabras no hay nada. Entonces tenemos un papel muy importante los redactores y los copies para nutrir de buen contenido a todo este ecosistema digital. Y bueno, de hecho incluso me lancé a abrir una tienda online con mi familia. O sea que me tocó ahí el gusanillo que continúa incluso todavía activa la tienda. Y bueno, ha sido un aprendizaje que sin duda esa experiencia marcó mi vida profesional y personal, porque al final pues el poder dedicarme al mundo freelance, ¿no? desde casa, pues me permitió quedarme en mi pueblo, que al final era lo que yo quería. Y bueno, aquí estamos. Pues oye, genial. De todas formas, como has comentado que estabas ahí en la empresa y todo esto, ¿tú fuiste testigo de todo esto que se habla de Aceros de Hispania, de que vendían a todo el mundo? Sí. De hecho, es que estaba aquí al lado de mi pueblo, Castellserás, es donde está la empresa y estamos a 15 kilómetros. Yo no tenía ni idea de que eso estaba allí. De hecho, es que tú vas y está en una nave, o sea, que no es que tenga una gran infraestructura o unas oficinas tipo, no sé, de plantas y... No, es una cosa muy sencilla. Y al final te das cuenta de que si quieres hacer las cosas las puedes hacer, aunque tengas pequeña infraestructura, porque desde luego se mandaban armas, cuchillos, navajas, o todo tipo de producto que ellos venden, pues es que a todas partes del mundo. Siempre nombran Groenlandia, o sea, países que dices,
Incluso es que tenías el paquete en la mano y decías, ostras, es que esto va a viajar a vete a saber, ¿no? Y lo tengo aquí ahora mismo en Teruel y dentro de una semana o menos está en la otra parte del mundo. O sea que sí, bueno, ya todo el tema de prensa, ¿no? Porque al final es llamativo que una empresa turolense en un pueblo tan pequeño esté consiguiendo eso, pues sí se hacían eco y sí, fuimos testigos de ese boom, ¿no? Que a partir de ahí, incluso en el mismo pueblo, se abrieron muchas tiendas online, en la comarca, y bueno, ya el tema de las tiendas online están extendidas, ¿no? Están conocidas. Pero entonces era algo nuevo y llamaba la atención porque era curioso que al final, en un pueblo donde tu público está limitado al número de habitantes que tienes en la contornada, que puedas llegar a miles de clientes a través de un ordenador, era casi como magia, ¿no? Y sí, sí, fui testigo de ello y bueno, muy contenta de haberlo pasado ahí, de haberlo descubierto. Bueno, yo, a quien nos esté escuchando, yo la verdad es que animo a la gente a que se metan en YouTube y hagan una búsqueda y busquen a Ricardo Lop, porque sí que salen vídeos suyos, sí que ha dado conferencias por ahí, pero es que todavía me extraña que no esté hinchado de conferencias este hombre. Sí. Porque, y voy a decir una cosa que vi. Vi un vídeo en el que él decía que empezó en esto de Internet, y es que lo ha contado de una manera, que empezó esto de Internet en el año 99 sin tener ni idea. Y tal, y es que lo contaba así delante de mucha gente y todo eso. Y recuerdo una imagen en la que enfocaban a Juan Merodio. Fíjate, un Juan Merodio jovencísimo. Sí. Porque es que este vídeo tenía que tener años. No recuerdo ahora exactamente si es que a este hombre lo invitaron a un programa de televisión o algo, no sé. Pero pienso que es una de las personas que mejor nos puede hablar del e-commerce, bajo mi punto de vista. Sí. Y además me parece que en tu web tienes un testimonio de Ricardo Lop. Sí, sí, sí. Sí, porque bueno, ya te digo, yo estoy agradecida a él porque él me abrió esta puerta y de hecho, bueno, ha dado muchas conferencias y es que su experiencia es muy valiosa por el hecho de que una persona, pues eso, sin conocimientos, ¿no? Que parte de cero en el mundo de Internet, ha conseguido montar una tienda online que a día de hoy es una tienda online de peso en Internet, ya no solo porque tiene muchas referencias, porque llega a muchos clientes, sino porque es una referencia de modelo de negocio, ¿no? Entonces, sí, si nadie lo ha visto, pues que se meta, que buce en YouTube, porque además hay muchos, incluso estuvo en El Hormiguero, en el programa de la tele, y es curioso oírle hablar porque es una persona muy llana que dice las cosas de forma muy, muy directa y piensas, ostras, pues se puede, ¿no? Solo hay que creer un poco en ti y buscar las vías, pues eso, acabar formándote o rodeándote de gente que sea capaz y que te ayude a llegar a ese sueño que tú tienes y vamos, que se puede hacer. Él lo hizo, o sea que se puede hacer. Es muy inspirador su testimonio. Sí. Bueno, pues ya que hemos hablado aquí de tiendas online, pues vamos a seguir un poquito con ellas. Entonces, a ver, tú eres una gran especialista en estrategia de contenidos, redacción SEO, y siguiendo con el tema de los cuchillos, más o menos, que mira, yo es que tengo instintos violentos, ¿qué le voy a hacer? Y no sé, yo es que mira, cuando voy a buscar a mis hijos al colegio, tengo una armería cerca, nos parecerá broma, pero es verdad, paso delante todos los santos días y digo, jo, qué majo lo que tienen aquí, los cuchillos, las navajas, la escopeta, perdigones, en fin. Pues bueno, siguiendo con el tema este de los cuchillos, a ver si me ayudas a matar a la gente, imagina que yo tengo una armería, ¿no? Como la que veo cuando voy a buscar a mis hijos. Y entonces vendo cuchillos de caza, de monte, navajas. Y entonces te llamo y te digo, Isabel, mira, es que quiero un blog en mi tienda y voy a empezar con artículos sobre los cuchillos. ¿Qué me dirías tú? ¿Cómo planeas la estrategia? Bueno, pues lo primero que yo hago cuando comienzo a trabajar con cualquier tienda online, bueno, lo primero que el señor de la armería física tenga tienda online, eso es, no vale nada que te montes un blog si luego no vendes el producto en sí por internet, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que hago es una entrevista con el cliente, o bien por escrito le mando un formulario, o bien la hacemos cara a cara, donde yo intento que me cuente, pues eso, a qué se dedica el negocio, cómo es un poco el perfil del público al que quiere llegar,
el tipo de producto que vende o los productos o el servicio, en este caso como es una tienda online, suele ser siempre producto físico. Y bueno, un poco los objetivos que se plantea con el blog, ¿no? Porque hay gente que se cree, bueno, hay gente que se cree, ¿no? Que tiene mucho desconocimiento, ¿no? Que han oído que hay que tener un blog, pues vale, ponme un blog, pero no tienen ni idea de nada más. Pero ¿tú para qué quieres un blog? ¿Para hacer bonito o esto tiene que servir para algo más? Pues si no lo tienen claro, pues les explicas un poco, ¿no? Para qué tiene que servir un blog, los beneficios, los objetivos que tiene que tener, cómo tiene que llevar una estrategia también, porque, a ver, depende del producto, del sector. Hay quien te dice, no, pequeños textos, ¿no? Cada semana un pequeño texto pequeñito así, y digo, no, eso no te vale para nada. Entonces lo que tienes que hacer es apostar por un contenido amplio, sobre todo si estamos hablando del sector de tema cuchillos, navajas, hay mucha competencia, entonces si quieres hacerte un hueco y acabas de llegar, tienes que hacerlo mejor que los demás. Si te quieres posicionar por una palabra clave concreta y la primera entrada que encuentras en Google tiene 2.000 palabras, no llegas tú con 300 que no vas a hacer nada. Entonces, todo eso es un poco también explicárselo al cliente para marcar un poco los objetivos que va a llevar el blog. Y bueno, con toda esa investigación, llega la investigación de verdad, ¿no? Con toda esa información me pongo a investigar, pues eso, el sector, la competencia que hay en ese momento, lo que está haciendo la competencia en tema blogs, qué artículos están creando, cuáles están funcionando mejor, qué palabras clave están atacando, por qué las están atacando, investigo palabras clave, ¿no? Para ver cuáles se pueden atacar desde el nuevo blog. Ya no solo apostar por esas palabras que a lo mejor están apostando los demás, sino ir un poco más allá con long tail, con palabras un poco más largas para que sea un poco más fácil el tema de posicionar, porque es un sector competido, ¿no? Como te he dicho. Entonces, al principio cuesta mucho hacerse hueco si vas a optar por grandes, como cuchillos, por ejemplo, no puedes, vamos a posicionar cuchillos así a la brava, ¿no? Hay que ir poco a poco. Entonces, bueno, y a partir de con toda esta información, incluso, bueno, a veces le digo al cliente que él mismo investigue en las propias dudas que le hacen llegar sus clientes, tanto por teléfono como por email, si tienen redes sociales, porque al final eso es un montón de información, una fuente de información donde tú puedes sacar un montón de dudas y a partir de ahí crear contenidos que den respuesta a esas dudas, ¿no? Eso es lo más sencillo. Realmente ya sabes lo que el cliente quiere, solo tienes que escribir el contenido y dárselo. Y bueno, con todos esos datos, pues hago un calendario, lo plasmo en un calendario donde pongo los objetivos, ¿no? Las palabras, los temas que va a tratar cada texto, adecuamos la frecuencia de publicación a lo que creemos conveniente, el número de palabras clave o sea, el número de la extensión del texto que creemos conveniente en función de la palabra clave que se quiere posicionar. Y te he dicho que no es lo mismo abordar una con mucha competencia que una con menor competencia. Una con menor competencia puedes hacer un texto un poco más breve, pero una un poco más larga pues tendrás que hacer un texto extenso que trate el asunto en profundidad, meter imágenes, meter si puedes incluso apoyos en vídeo, infografías, todo lo que puedas hacer para crear el mejor contenido sobre ese tema. Y bueno, se lo paso al cliente, ¿no? Y al final pues le damos forma a toda la estrategia, al final se van creando los textos, se publican, se dan difusión, que es muy importante igual, el tema de dar difusión a los contenidos. Cuando alguien tiene un blog se cree que, bueno, sí, me creo la estrategia, publico el texto, ya está. No, ahora esto hay que moverlo, porque no te vale de nada tener ahí un texto, sí, Google lo irá posicionando, pero si tú le das una ayuda, si tú lo difundes en tus redes sociales, si tienes una lista de correo electrónico y lo mueves por tu lista de correo electrónico, en grupos de Facebook, en LinkedIn, no sé, hay que dar movimiento al contenido, no es algo estático y siéntate a esperar porque entonces va a costar mucho más que funcione la estrategia. Tienes que darle difusión. Entonces, pues, eso es. Y al final llega la evaluación, ¿no? La valoración de esta estrategia, suelo hacerlo trimestral o semestral, porque realmente depende de la frecuencia de publicación, pero hay gente que opta por publicar un post mensual. Si vas a hacer una valoración una vez publicado el post al mes siguiente, pues es que no te da tiempo a medir nada. Tienes que dejar que ese contenido pues tenga un poco más de rodaje para ver, pues eso, analizar pues las visitas que ha tenido, el porcentaje de rebote, el tiempo de permanencia, las veces que se ha compartido, si ha habido comentarios en ese texto que incluso pueden ayudar a mejorar ese propio contenido. Si ves que alguien ha planteado alguna duda que no quedaba resuelta, pues incluso a partir de ahí puedes hacer un nuevo post o mejorar el que ya tienes previamente, ese mismo texto, incorporando esa respuesta a la duda que tenía esa persona. Y bueno, eso es un poco
la estrategia que llevamos a cabo la estrategia que llevaría a cabo, ¿no? Con el cliente de los cuchillos que me has nombrado. Uh-huh. Vale, sí, sí. No, la verdad es que es una de los puntos más, para mí, no más importantes, pero creo que muchas veces se olvida. Y es medir. Sí. En esto de los textos creo que se olvida mucho que hay que medir. Para ver si sirve o no sirve, hay que medir. Si no mides, pues no sabes lo que sirve y lo que no sirve. Sí. En ese sentido, yo pues sí que me tomo en serio ese tema, porque es que, claro, la gente es muy de decir, es que para qué esto es que no sirve, pero es que te has molestado en medir, Sí. por ejemplo, ¿vale? Sí. Además, a ver, el tema del marketing de contenidos, yo siento que cuesta bastante medirlo. Sí que puedes medir ¿no? Estas estadísticas que hemos nombrado y al final el que tira por un blog para posicionar, pues se acaba viendo, ¿no? Si estás posicionando o no estás posicionando. Si cada vez estás en más palabras clave o no. Pero, por ejemplo, tú que eres más especialista en el campo del copy, cuando creas una landing para vender un servicio, al final las ventas están ahí, ¿no? Eso se puede medir un poco más fácil. Si el texto está funcionando, pues se supone que están llegando más conversiones y si no está funcionando, llegan menos conversiones, se puede hacer una medición un poco más clara, quizás, ¿no? No sé, tú me lo dirás. A ver, en el copy sí que es necesario tener en cuenta el SEO, aunque sea, yo creo que aunque, bueno, tanto si eres redactor como si eres diseñador. Porque muchas veces tanto una cosa como otra necesita como mínimo un SEO básico. Y cuando hablo de un SEO básico hablo de que esa página tenga una lógica. Es que muchas veces no la tiene. Es que muchas veces ves que la gente pone unas cosas en su menú de inicio que dices, bueno, o en sus URLs que dices, me gustaría saber cómo le está posicionando esto. Porque yo he visto, por ejemplo, una cosa que vi que casi me caigo redonda ahí mismo. Había una persona que puso pues, lo típico que se pone en el menú, o sea, en el menú de la página de la home, trabaja conmigo. Sinceramente yo eso lo odio. No lo pondría ni aunque me apunten con un trabuco. Y luego te metías y en la URL esa persona seguía poniendo trabaja conmigo. O sea, aquello me mató. Pensé, ¿cómo te debe de estar posicionando esto? Porque, o sea, trabaja conmigo. O sea, es que alguien va a buscar eso en Google. ¿Alguien busca trabaja conmigo? O sea, es que eso no lo busca nadie. Yo prefiero poner servicios y luego, pues bueno, en la URL pones cómo se llama tu servicio o lo que sea hombre, y es que es mucho más, más lógico que la gente busque servicio de redacción, servicio de copywriting, servicio de marketing de contenidos, es que eso es mucho más lógico, y es que muchas veces la gente no tiene esa lógica, quizá porque no tenga un mínimo conocimiento del SEO, para mí, pienso, ¿eh? Sí, sí. Realmente es lo que dices tú, es que es lógica. Lo que pasa es que es verdad que yo el SEO lo veo más sencillo de lo que la gente cree, por lo menos el SEO básico, lo que dices tú, ¿no? Al final es cómo quieres que te encuentren, cómo te buscarías. O sea, ¿cómo escribirías ahí en Google para encontrarte a ti mismo, para encontrar esa información? ¿Trabaja conmigo? No. Entonces, es lo que dices tú, es que es de cajón. Tienes que Sí. poner, pues tú buscarías pues, servicio de redactor, de la redacción. Pues vale, pues entonces ponte ahí servicio de redacción, pero te pongas a trabajar conmigo. Es que no es tan complicado, es un poco ponerle sentido común y decir, vamos a hacer la prueba de voy a buscarme yo misma, ¿cómo me buscaría? ¿Cómo buscaría esto? Y con eso mismo que tú pondrías, ponlo arriba. Ya no hace falta ni que te vayas a buscar cifras ni estudios de palabras clave, o sea, el sentido común, que al final también es lo que tiene que primar en este tema del SEO y de Internet, el sentido común, porque somos personas y tenemos que escribir para las personas y al final esto es lo que personas. Entonces, tú como persona, ¿cómo buscarías? Con estas palabras, pues mételas ahí arriba, ya está. Seguro que hace mucho más eso que no poner trabaja conmigo. Sí, sí. Y luego en cuanto, por ejemplo, a herramientas de palabras, las típicas herramientas de palabras clave que todos estamos ahí, yo como busco las palabras clave, no sé qué, ¿nos recomiendas alguna en particular?
Hay mucha cosa de pago. Entonces, a ver, yo hasta ahora utilizaba una extensión de Chrome que se llamaba Keywords Everywhere, que te daba el número de búsquedas y además te hacía una propuesta de palabras clave relacionadas. Pero hace como un mes o menos se volvió una herramienta de pago, entonces si quieres acceder tienes que pagar. Entonces, a ver, hay que diferenciar. A la gente que está empezando no le puedes hacer que se compre una herramienta de 100 euros al mes, porque es que no le va a sacar partido. Pues SEMrush, por ejemplo, pues claro, es la caña para esto. DinoRank es ahora la que he sacado en Romero. Pues hay muchas, la de Neil Patel, Ubersuggest, pues también yo la uso mucho. Además tiene una parte gratuita que, bueno, para la gente que este tema, ¿no? Que está empezando, que no se puede dejar la pasta en una herramienta, pues puede tirar de ahí. Luego Keyword, la de Google, ¿no? La Keyword Planner de Google, también, pues mira, también te puede sacar del apuro porque además es gratis y si lo sabes manejar bien puedes encontrar palabras. Search Console, o sea, si lo tienes configurado, también te arroja cómo están llegando hasta ti las visitas, por qué palabras claves te están llegando y luego puedes optimizar los textos con esas palabras. Y bueno, el señor Answer the Public, el señor este no da cifras, pero te ofrece las búsquedas más frecuentes relacionadas con esa palabra clave que hacen los usuarios. El propio Google, cuando tú buscas en Google, la función de autocompletar, si dejas al final abierta o pones un asterisco al comienzo o al final, por ejemplo, si tú pones cuchillos en la barra y no le das a buscar todavía, te muestra con unas palabras clave a continuación, ¿no? Pues cuchillo de remate, cuchillo de supervivencia. O sea, puedes ir viendo un poco qué otras palabras clave a partir de esa principal puedes sacar. Al final, las sugerencias de Google, cuando tú buscas, al final de la primera página aparecen unas sugerencias de otras consultas que ha hecho la gente sobre esa palabra clave. Pues también, o sea, al final es un poco buscarte la vida cuando no puedes pagar herramientas más buenas, pues a través de todas estas que he ido citando, pues hacerte una configuración de una mínima lista de palabras clave y tirar por ahí. Y bueno, ya si puedes pagar las herramientas, pues mucho mejor, ¿no? Mucho más profesional y mucho más a fondo puedes hacer esa investigación, pero bueno, eso hay que diferenciar del que se va a poder dejar dinero y el que no se va a poder dejar dinero en este asunto. Pues sí, está claro. Siempre ha sido un poco el caballo de batalla ahí, ¿no? Que la mayoría de las herramientas son las que te dan cantidades, volúmenes de búsqueda, pues son claro. de pago. Claro. Y ya te digo, esta de Keywords Everywhere era una extensión y he tirado mucho de ella, pero se hizo de pago estacionada, o sea que es normal, ¿no? Al final cuando una cosa funciona, pues la quieren monetizar y si la quieres seguir utilizando, pues pagas y ya está. Entonces, pues seguiremos investigando. Sí. Yo, de hecho, he ido pagando herramientas y he ido probando y me voy quedando con las que más me gustan. Pero vamos, que para la gente que no puede hacer una inversión, porque a no ser que seas un profesional del SEO o seas una empresa que te puedas dejar pasta en este tipo de cosas, pues con estas otras herramientas que he ido nombrando puedes ir tirando. Uh-huh. Bueno, pues después de plantear la estrategia, como te preguntaba antes, entonces toca escribir los artículos y lo que todos los clientes pues queremos es que nos posicionen. Entonces, ¿qué haces tú para que un artículo posicione? Texto, imágenes, pues ¿qué haces para poder optar al posicionamiento? Bueno, pues el SEO tiene en cuenta el SEO on-page, ¿no? Que es el que se trabaja a través del contenido. Toca muchos frentes, o sea, hay que tocar muchos palos para que al final sea el post que vaya a posicionar. Lo primero es tener en cuenta la competencia, ¿no? Que es lo que he dicho antes, la palabra clave, hacer una buena investigación de palabras clave, elegir una buena palabra clave, teniendo en cuenta tu contexto, competencia, tu producto. Si hay mucha competencia, tienes que elegir una palabra clave. Bueno, es lo que yo hago, ¿vale? Cada uno luego tiene su técnica, pero yo apuesto siempre por palabras clave de cola larga para intentar posicionar de forma más fácil y a partir de que vaya cogiendo rodaje el blog, sobre todo si son de nuevo recién nacidos, ¿no? No puedes competir con los grandes, pues conforme vaya cogiendo rodaje, ir apostando por palabras clave más competidas, ¿vale? No pasa nada si una palabra clave tiene 10 búsquedas, ¿vale? Porque además luego un texto no se lo posiciona por una palabra clave.
Un texto es una posibilidad de meter ahí un montón de palabras clave más, un montón de contenido semántico, ¿no? Que va a reforzar, o sea, va a hacer que posiciones no por una sola palabra clave, sino por más. Incluso a veces por palabras clave que no te pensabas que ibas a posicionar o que no las has metido ahí con ningún sentido deseo, sino que te han salido de forma natural y al final la gente las está utilizando también para buscarte y te encuentra. Entonces, bueno, una vez que tengas esto claro, ¿no? Se elige la extensión. La extensión es importante. Siempre apostar por contenido más amplio. No solo extensión en palabras, tampoco consiste en engordar por engordar. Eso tampoco tiene sentido. Tienes que escribir contenido que aporte, que sume, no refritos o vamos a meter aquí 3 párrafos más que no se los va a leer nadie, ¿no? Lo que escribas que tenga un sentido siempre y que sume. Y bueno, a partir de ahí, pues, a ver, hay muchas partes que observar, ¿no? El tema palabras clave. ¿Dónde meto las palabras clave? Pues tienes que meterlas en el título sí o sí, tienes que meterlas, dicen, en el primer párrafo. Yo lo hago, por si las moscas. Dicen que tienes que meterlo en el último párrafo. Yo también lo meto en el último párrafo. Al final, esto no hay ninguna fórmula, sino que es un poco, vas probando. Incluso textos que posicionan la primera página no tienen la palabra clave en el primer párrafo. Pero bueno, esto son estadísticas y la mayoría se dice que cuando pones la palabra clave en el primer párrafo posiciona mejor, en el último párrafo también. Luego tienes que ir diseminando esa palabra clave en el texto unas cuantas veces sin que parezcas un robot, algo natural, ¿vale? Sin forzar. Es mejor que esté menos veces y quede natural, que no te digas, no, es que tengo que meterla 7 veces aquí en este texto y que luego suene eso hortera, cutre y que se vea que lo único que quieres allí es meter esa palabra clave a calzador. No. Los encabezados, los subtítulos, son los H2 o H3, H4, depende, eso va a la estructura, la jerarquía del texto, pues también tienes que meter las palabras clave o sinónimos, ¿vale? A la hora de hacer la investigación, cuando tú seleccionas esa palabra clave que vas a querer posicionar, tienes que buscar igual sinónimos, ¿vale? Palabras clave relacionadas en el contexto semántico de, pues por ejemplo, a ver, un texto que escribí el otro día, navajas eran de injertar, ¿vale? Es una navaja que se utiliza para hacer injertos, pero hay gente que la buscaba como navajas agrícolas. Pues si escribes un texto sobre navajas de injertar, en algún momento tienes que poner igual la palabra navajas agrícolas, o navajas para agricultor, o navajas, yo sé, de jardinería. O sea, meter un poco en el contexto de la palabra clave, ¿no? La reina, pues un contexto semántico que tenga sentido en ese contexto. Y bueno, este tema palabras clave así más importante. Bueno, luego están las metaetiquetas. También hay que meter en las metaetiquetas es el título y la descripción. Esto sobre todo si la gente que usa Yoast o algún plugin similar saben cómo tocar estas. Están las tripas, no se ve, pero Google lo ve. Entonces dicen que en el título tiene que estar puesta la palabra clave. En la metadescripción no es tan importante que esté la palabra clave porque hay quien dice que no posiciona, ¿vale? Pero lo que sí que hace es motivar al clic. Entonces cuando tú lees en Google, esto es el título y metadescripción aparecen en Google. Cuando tú buscas, pues te aparecen allí, en los resultados. Entonces, el título es lo que aparece arriba de todo, creo que va en azul, y debajo en oscuro va la descripción. Si tú consigues que esa descripción motive al clic, pues estás beneficiando al SEO, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es, en esas pequeñas, son 165 caracteres, pues convencer al lector de que allí va a encontrar justo lo que está necesitando. Aquí ya entra un poco el tema del copy, ¿no? Cómo trabajar esas 2 líneas para incitar a que alguien entre a leer el artículo. Bueno, eso en tema metaetiquetas. A ver, tema imágenes, igual es importante, que hay gente que no las trabaja. Cuando tú utilizas imágenes, tienes que optimizar el nombre del archivo. O sea, si tú subes una foto a tu WordPress, por ejemplo, no vale que llames al archivo 1, 2, 3, 4, porque a mí eso no me dice nada. Pero si en cambio tú le pones a ese archivo, lo renombras y le pones navaja de injertar marca X, pues ya le estás diciendo algo a Google sobre esa foto. Y eso te va a ayudar a posicionar, porque hay gente que busca por imágenes, o incluso en el propio las tripas, ¿no? Que lee Google, también va a ver que ese contenido lleva imágenes relacionadas con lo que se está hablando. Pues eso, renombrar el archivo, el peso de la imagen es importante, pasarla por algún optimizador de imágenes que reduzca el peso de la imagen sin que pierda calidad, para que no ralentice la velocidad de carga de la página.
Y una vez que has subido la imagen a tu blog, por ejemplo, en este caso, o a tu web, pues tienes que rellenar siempre las etiquetas alt y el título, porque eso luego es lo que va a ver Google. Se supone que Google todavía no sabe ver imágenes, entonces se guía por esas etiquetas para saber qué es lo que hay ahí en la foto. Entonces es importante rellenar esos campos y no dejar el 1, 2, 3, 4, porque no me dices nada, pero en cambio si me dices, pues si me usas palabras clave o pues, al final eso es lo que hay que hacer, pues ayudas, ¿no? a que el texto mejore, que posicione mejor. A ver, más cosas que puedo nombrar: la extensión, la calidad, sobre todo que sea contenido de calidad, que no sean refritos. Que me llegan mucha gente que me dice, haz un texto de 500 palabras que te los tienes que producir como si fuesen en serie. No, o sea, es mejor que publiques menos, pero que lo que publiques lo hagas con consistencia, aportando siempre. No escribas, oye, a ver, hoy que voy a escribir y copio y pego otros 4 párrafos que he visto aquí, otros 3 o 4 que están por allá y me creo aquí un texto. No. O sea, más vale que publiques menos y que lo hagas bien y que lo hagas siempre sumando a tu audiencia, ¿no? Que al final es lo que importa. Me da igual si me das solo un post al mes, pero si es un post de la leche, yo te voy a seguir. En cambio, si me das 10 posts al mes, pero son mierdecicas, te voy a seguir. O sea, esto es así. El copia-pega, evitar el copia-pega a toda costa. No se puede copiar contenido y ponerlo en tu página porque Google te va... Dicen que no es que penalices, sino que simplemente no sumas nada, entonces Google ni te echa a la vista a ti, o sea, te aparta y ya está. Y bueno, en caso de que alguna vez hagas una cita de alguna cita, pues de algún autor, alguna historia así, pues entre comillas se pone el origen de la fuente y ya está. O sea que eso también va a aportar valor al texto, pero siempre citando de dónde has sacado esa información. Tema de enlaces. El link building también es importante. Enlazar a fuentes externas y enlazar en tu propio contenido, en tu propio blog. Pues yo he escrito un texto sobre las navajas de injertar y sé que hace 3 meses escribí, yo qué sé, un texto que hablaba de, imagina que es una tienda de jardinería y hablé sobre los injertos, pues tienes que enlazar esos 2 artículos porque tienen que ver. Vas a poder reforzar la información que le das al usuario, pues si quieres saber un poco más sobre este tema, pues pásate por esta otra sección que te voy a contar más. Pues eso, el tema del enlazado interno ayuda igual a posicionar, ayuda a que el cliente permanezca más tiempo en tu página y el cliente, el usuario. Y bueno, enlazar a fuentes externas, siempre fuentes de calidad, que vayan a aportar valor, que vayan a sumar. Pues, por ejemplo, el caso de si has utilizado algún estudio para citar alguna estadística, enlazas al estudio, porque el que quiera profundizar más en el tema va a poder ir a ese estudio y continuar averiguando sobre el tema. Y bueno, así sinónimos, nombrado, ¿no? El tema de long tails. Yo creo que básicamente, seguro que algo me dejo, porque al final son tantas cosas y lo hacemos tan, bueno, yo ya lo hago tan mecánicamente que no para pensar esto te sale ya. Pero bueno, eso es a grandes rasgos lo más importante que yo tendría en cuenta a la hora de hacer un texto que tenga posibilidades de optar a posicionar, porque luego ya esto Google hace lo que quiere, ¿vale? Hay veces que te plantas en los 3 primeros resultados y ves cosas que dices, esto no sé por qué está aquí, porque realmente no, el contenido es basurilla, pero bueno, a lo mejor tienen un montón de enlaces que apuntan hacia esa página y eso es lo que le da fuerza. Al final es que el SEO tiene en cuenta muchas variables, no solo es el contenido es una parte. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros como redactores, la gente que quiera escribir sus contenidos puede hacer y luego ya queda otra parte que ya eso no depende de ellos. O sí, ¿no? Pero tienes que pagar por ello, por ejemplo. Puedes pagar para que te pongan enlaces hacia tu página, por ejemplo. Es otra. Pero bueno, eso ya es otra historia. Bueno, y el tema de la URL, que antes sí que has nombrado, ¿no? Hemos estado hablando del tema. No puedes poner en la URL, no sé, post 323. No, pues si hablas de la navaja de injertar, pues no me iba a beneficios, navaja de injertar, por ejemplo. Siempre unas 3 palabras suelo utilizar, siempre unidas con guiones, que no haya espacios entre medio ni caracteres extraños para no dar errores. Y bueno, eso sí, a grandes rasgos. Pues la verdad es que hay una cosa que me ha llamado la atención de la que has dicho que yo creo que muchas veces no solemos comentar. Y es el poder, o sea, es el enlazar a estudios oficiales, a páginas así más, pues yo qué sé,
de lo que sea. Podemos, si, yo qué sé, por ejemplo, si tengo un... Hay una cosa que miré hace poco, además, pues yo qué sé, tengo lo típico. Hoy en día está muy de moda todo esto, el desarrollo personal, y hay mucha gente que habla de la pérdida de peso, de adelgazar y no sé qué. Pues bueno, yo creo que hace poco vi un dato de la Organización Mundial de la Salud que decía, pues no sé cuántas personas mueren al año por enfermedades relacionadas con la obesidad. Entonces, pues bueno, eso también yo creo que se podría, es un dato que se puede incorporar en una página web que se dedique a estos temas o en la web de un gimnasio. Sí. Y además creo que no es algo que se explote demasiado. Sí, bueno, yo de hecho lo hago siempre, porque da autoridad a ese texto. Si yo tengo, yo qué sé, lo que dices tú, un blog sobre dietas, si yo he leído un artículo sobre mi temática y quiero comentar ese estudio, por ejemplo, o citarlo a raíz de otro asunto que estoy tratando, yo creo que te refuerza la autoridad, no decir, no, yo esto lo he leído de aquí, no me lo saco de la manga y, o sea, mira, yo estoy pendiente de mi tema, ¿no? Yo leo y esto es lo que además he leído y lo comparto contigo. O sea, creo que al final es bueno el citar ese tipo de fuentes porque te dan autoridad y refuerzan un poco tu experiencia, tu saber sobre el tema. O sea, que sepas que yo no, todo este conocimiento que te brindo a través del blog no me lo saco de la manga. O sea, yo todo esto lo baso en informaciones reales, en estudios. Y de hecho, bueno, hay gente, ¿no?, que se escribe su blog. O yo cuando hago calendarios editoriales, depende del sector que estoy trabajando, pues yo sigo a medios de prensa especializados porque al final también obtienes muchas ideas para crear contenido a partir de noticias o casos curiosos o cosas que puedas sacar de allí que puedan ser de utilidad para tu comunidad. Entonces lo llevas a tu blog. O sea que, bueno, ese tema siempre es beneficioso, yo creo, vamos. Bueno, pues me parece que con esto ya la gente que no sepa hacer un texto bueno para su blog lo tiene, ¿no? Lo tiene ya, los has puesto ya, digamos que en la bandeja, ¿no? Y en cuanto a la extensión, por ejemplo, sí, ya sé que esto es un tema un poco espinoso, pero claro, decías, 30 palabras, con eso no hacemos nada. A partir de donde decías, pues a partir de donde dirías tú, pues mira, a partir de esta extensión, entonces sí. A ver, lo de las 300 palabras igual hay que cogerlo con pinzas, porque todo depende de la intención de búsqueda, que no sé si la hemos nombrado en toda la entrevista, pero es importante. Al final, tu contenido tiene que dar respuesta a la intención de búsqueda del usuario. Entonces, si alguien que está buscando, yo qué sé, cómo pelar un plátano, no hace falta que le cuentes cómo pelar un plátano en 1000 palabras. O sea, o algo más breve, el tiempo de mañana o el resultado del partido de fútbol de ayer. O sea, eso puede ser algo más breve, se puede atacar con menos palabras. Pero normalmente los contenidos, yo siempre recomiendo 1000 palabras. A partir de 1000 palabras, 800 si me apuras, pero es que es complicado y hay que tener muy, muy, muy en cuenta la competencia y el contexto. O sea, antes de ponerte a escribir nada, investiga un poco sobre esa palabra clave, sobre esa temática, revísate los 10 primeros resultados de la página de Google, que es lo que hago, me leo uno por uno y a ver qué es lo que están dando los demás, qué puntos no están tratando donde tú puedes aportar, qué puntos están tratando pero han dejado sin resolver a fondo y te lees incluso los comentarios y puedes ver allí información con la que puedas reforzar el contenido que vas a crear. Y si la media de los que hay por ahí están en 1000 o de ahí para arriba, tú tienes que intentar siempre por lo menos dar lo mismo que dan los demás en extensión, porque si no es complicado. Hay casos que sí, ¿no? Que te puedes encontrar un texto de 500 por encima de uno de 2000, pero lo normal no es eso, ¿vale? Hay estudios que, esto está estudiado, no es que lo diga yo, hay estudios que dicen, ¿no?, que a partir de 1000, 1500, 2000, se dice que los textos más largos posicionan mejor, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo 1000 palabras mínimo. Hay para quien trabajo 500, pero depende del sector, depende de la trayectoria del blog. No es lo mismo que lleves 3 años trabajando tu blog, que lleves un mes. Entonces hay que tener en cuenta muchas cosas, pero vamos, yo apuesto por la extensión, por un contenido de calidad, un contenido largo, pero un buen contenido, ¿vale? Sobre todo que no la gente no se empeñe en alargar la historia porque es que me han dicho que hay que hacerlo de 1000, pero es que no tengo ni idea de qué poner. Pues no pongas tonterías allí porque tampoco va a sumar.
Ujú. Entonces, yo siempre apuesto por un contenido largo para que posicione mejor, ¿vale? Siempre pensando en que queremos un texto para SEO. Si quieres un texto que no está dirigido a SEO, que lo quieres mover por redes sociales, que tiene otro tipo de objetivo, puedes hacer textos más breves sin problemas. Pero si quieres un texto que posicione en Google, yo siempre recomiendo que sea un texto extenso de 1000 palabras por lo menos. Sí, no, la verdad es que realmente 1000 palabras tampoco es que sea un texto que digas, jo, es que esto aburre, es que esto no, Sí, no hay quien no, se lo lea, no, tampoco es tan largo. no. Y sobre todo, a ver, aquí ya entra en el asunto de los copies, ¿no? Las técnicas de redacción, cómo ir motivando esa lectura, o sea, cómo estructurar, cómo jerarquizar el texto, que eso no sé si lo he nombrado cuando hablaba de mejorar el SEO de un texto. O sea, cuando tú planteas bien la información, lo estructuras con párrafos breves, que anima, ¿no?, a seguir leyendo, al final 1000 palabras se te pasan enseguida, y sobre todo si el tema te interesa. O Ujú. sea, que a lo mejor vemos 1000 palabras, pero 1000 palabras puede ser un folio y medio, ¿eh? Tampoco es mucho más. Y si lo Sí. tienes, pues eso, bien planteado, bien estructurado, con, con subtítulos, ¿no? Con H's de vez en cuando, que no aburran, que no sea un tocho ahí de texto, que entonces sí que me voy yo misma, quiero decir. Aunque la información sea buena, si tú ves un tocho ahí infumable, te vas. Entonces lo que hay que Ujú. hacer es visualmente también convertir ese texto en algo atractivo. Y luego, pues eso, utilizando técnicas, ¿no? El primer párrafo es muy importante, atrapar al lector en ese primer párrafo. Entonces, utilizar algún recurso, una pregunta retórica, algo de storytelling que le atrape. Siempre intentar que el texto anime a seguir leyendo. No tengas miedo al texto largo si tu texto va a ser bueno. Exactamente. Bueno, pues yo creo que ya tenemos así bastante material para poder redactar en condiciones. ¿Hay algo que te gustaría añadir? No sé, seguro que me he dejado algo por el camino porque son tantas cosas que... Pero bueno, al final que siempre prime el sentido común, que es lo que hemos hablado, que escribas siempre para las personas, no te obsesiones con el tema de escribir para la máquina, porque si tú creas algo con el sentido y el interés de aportar y de sumar, pues siempre al final hay alguien donde vas a hacer eco, ¿no?, en su cabeza, y vas a conectar con la audiencia. Exactamente. Bueno, pues si no hay nada más que añadir, nos despedimos ya y te dejo seguir trabajando. Muy Y bien. bueno, yo voy a seguir buscando esto que te decía, el objeto este. Bueno, ya que sé que está por aquí, no lo voy a dejar por ahí solo, ahí abandonado. Pues nada, Isabel, muchas gracias, que A la ti. gente seguro que puede aprender un montón de ti. Muy bien, gracias a ti, Carolina. Venga, un abrazo, hasta luego. Vale, un saludo, adiós.